¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean ustedes bienvenidos una vez más a este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y le agradezco infinitamente que me estén acompañando el día de hoy en este programa. Si recordarán, estamos haciendo una serie de 3 programas sobre la Divina Comedia de Dante. El programa pasado vimos los círculos infernales y el día de hoy nos toca hablar sobre el purgatorio. También es un tema apasionante, es un tema muy reflexivo porque nos exige de una manera muy especial conocer lo que es el pecado, lo que significa la justicia y también lo que significa este proceso de autopurificación. Es un evento diferente, son escenarios muy distintos, también hay dolor, también hay misterio. Hay muchos personajes, obviamente, en esta obra de la Divina Comedia. No podemos en este momento platicarles de todos y cada uno de ellos, pero sí, por lo menos, hablarles de las dimensiones que implica para Dante, siguiendo una teología muy de Santo Tomás de Aquino, hablar sobre el pecado, la purificación y sobre todo un evento especial que sucede con el purgatorio. Es el evento de subir hacia Dios. Es un tema muy fascinante, de verdad. También es un tema difícil porque los versos de Dante son complicados, son complejos, tienen una retórica muy, muy elaborada, situaciones muy, ¿cómo se podría decir? Muy bien estructuradas, pero a la vez situaciones muy cotidianas que las personas vivían en su tiempo, que él podía verlas en la sociedad en la cual vivía y le permitía de una manera muy especial reflejarlas en su libro, pero para darnos una enseñanza, una reflexión sobre lo que significa el pecado, lo que significa la purificación, lo que significa este proceso del amor que te va limpiando poco a poco para el encuentro con Dios. Es un tema apasionante. Si aún no han leído la Divina Comedia, los invito a que lo intenten. No es una lectura fácil, se los advierto. Yo sé que es una lectura un poco difícil, pero vale la pena. Vale la pena sobre todo adentrarnos, por un lado, en lo que es el arte de la lectura, pero también el arte de la reflexión. El arte de esa autoexploración para poder seguir de una mejor manera los caminos de Dios. Les recuerdo también que estamos transmitiendo a través de la señal de www.valoraradio.org y también que estamos transmitiendo en Facebook Live a través de la página de Valora Radio. También se va a transmitir este programa en la página de Facebook del programa de Soldados de Dios, que también lo pueden encontrar ahí en Facebook. También quisiera recordarles, antes de continuar, que necesitamos de su ayuda. Valora Radio, para poder subsistir, necesita de su ayuda económica. Por eso les pedimos que en los programas que se transmitan en vivo a través de esta estación nos regalen esas estrellitas que Facebook nos ha dado la libertad de poder aplicar para lograr algo de financiamiento. Es muy sencillo el proceso, simplemente regálenos estrellitas, tienen un valor muy, muy económico. Ustedes pueden elegir la cantidad que quieran realizar como donativo a Valora Radio y de esa manera nos permiten continuar con esta labor de llevar mensaje de paz, mensaje de esperanza en este mundo que parece ser que es cuando más lo necesita. Nosotros necesitamos de ustedes y de antemano agradecemos su caridad. Pues bien, entrando en materia, si recordarán, el programa pasado hablamos del infierno. En este programa vamos a hablar de la segunda parte de la Divina Comedia, el purgatorio. Otros 33 cantos de Dante que hace de este proceso de purificación, donde las almas ya salvadas, que es importante decirlo, ya salvadas, sufren este proceso de arrepentimiento, de recogimiento, de penitencia, para poder presentarse completamente puros ante Dios. Es un recorrido del amor, pero recordemos que el amor no siempre significa placer. En ocasiones el amor causa dolor, causa sufrimiento, causa penas, lo sabemos, pero de esta manera el amor se va perfeccionando poco a poco. La estructura moral del purgatorio, como les había dicho, sigue una estructura según Santo Tomás de Aquino. Esta subida hacia Dios tiene varias etapas. Está dividido en un antepurgatorio. Luego siguen los siete círculos o los 7 giros, por llamarlo así, de que corresponde a cada uno de los pecados capitales, para finalizar el purgatorio con el paraíso terrenal. Con ese paraíso terrenal que fue creado originalmente Dios, esa creación original para el ser humano.
Este recorrido, como les dije, ya es de las personas que se han salvado, ya son personas que han logrado la salvación. No son personas que se van a condenar, ya lograron la salvación, están en gracia de Dios, pero aún les falta seguir este proceso de purificación. Parte de la teología católica nos explica que la justicia exige la enmienda. ¿Qué significa esto? Pagar las deudas que nuestros pecados han provocado. Todo pecado tiene dos grandes elementos: la culpa y la penitencia. Es decir, cuando tú cometes un pecado, eres culpable de ese pecado. Y también exige una penitencia. Cuando nosotros vamos al confesionario y el sacerdote nos absuelve de nuestros pecados, nos quita la culpa. Esta desaparece. Pero aún existe el concepto de penitencia. Incluso el sacerdote nos impone una penitencia al momento de confesarnos. Bueno, esta penitencia tiene que ser satisfecha. Muchas veces las logramos cubrir esta penitencia a través de nuestros propios actos de bondad en nuestra vida, pero muchas veces no. Y es ahí donde entra la acción de la misericordia divina, que nos permite después de la muerte seguir un proceso de purificación. Hay que entender esto: el purgatorio es parte esencial del amor y la misericordia divina. No es propiamente un castigo, al contrario. Muchos han creído que es un castigo, pero no lo es. En realidad es un evento maravilloso que Dios nos permite. Para entenderlo de esta manera, si nosotros queremos llegar ante Dios, tenemos que ser perfectos. Y es muy difícil lograrlo porque somos de naturaleza caída. Por causa del pecado original estamos caídos en nuestra naturaleza, por lo tanto es muy, muy complicado para nosotros humanos ser perfectos en todo el sentido de la palabra. Solo los perfectos pueden estar ante Dios. Entonces, ¿qué pasa si tú mueres y no has podido enmendar todas tus fallas? No estarías nunca en el cielo, estarías privado permanentemente de la visión de Dios. Es ahí donde entra el purgatorio. Dios te permite en el purgatorio pagar todas esas deudas que tienes pendientes y lograr la perfección aún después de la muerte. Por lo tanto, el purgatorio es un acto de misericordia divina. Debemos estar agradecidos por la existencia del purgatorio, porque si no, aún existiría algo que llamamos limbo, por decirlo de alguna manera. Existiría el infierno y existiría el cielo, pero habría un lugar intermedio en donde esas personas que murieron en gracia de Dios, pero no pudieron lograr la perfección enmendando todas las penas debidas, estarían ahí permanentemente, alejados de la visión de Dios. No estarían en el infierno porque murieron en gracia, pero tampoco tendrían la perfección que Dios les exige. Por lo tanto, el purgatorio, entendámoslo así, es un evento de misericordia divina. Hay que estar agradecidos por este purgatorio que nos permite perfeccionarnos en el amor y en la penitencia, es decir, en la justicia, para poder ser perfectos y podernos presentar dignamente ante Dios. El purgatorio, para Dante, era la antítesis del infierno. Vamos a entenderlo así. Cuando hablamos del infierno, vimos que el infierno era como un cono descendente, ¿sí? Como una fosa, un pozo, que entre más graves eran tus pecados, entre más grande fue tu perdición, más profundo estás en el infierno. Bien. Para Dante, el infierno se formó con la caída de Satanás del cielo. Y él decía que había caído en lo que ahora es Jerusalén y creó esta fosa. De manera contraria, al otro lado del mundo, por el efecto de este cono se formó una montaña. ¿Por qué es importante esto? Porque recordemos que Dante vivía entrando el siglo XIV. Se dice que la Divina Comedia fue escrita ya por el año 1300. Entonces, para poder entender esto, de que por un lado del mundo entró Satanás creando un hoyo, por el otro lado salió una montaña. Significa entonces que dentro de la cosmovisión ya de la sociedad, la Tierra era redonda, no era plana. Y esto lo digo como un comentario extra porque muchas personas creen que hasta la Edad Media todo el mundo pensaba que la Tierra era plana. No es cierto. ¿Sí? Ya sabían que la Tierra era redonda, pero no tenían manera de crear un análisis científico para comprobarlo y poderlo mostrar al mundo. ¿Sí? Muy bien. Para Dante, muy contrario a lo que fue la entrada al infierno, cuando tú llegas al purgatorio, has muerto en gracia de Dios, pero aún tienes pendiente alguna purificación, llegas al purgatorio. Y lo primero que resalta Dante es de que en esta llegada al purgatorio te acompaña un ángel, no un demonio, no te recibe un demonio,
No te recibe la desesperanza, al contrario, te recibe la esperanza. Un ángel te acompaña a la entrada del purgatorio para que puedas entonces empezar con este proceso de purificación. Desde la llegada misma al purgatorio, lo primero que nota Dante es que es un mundo lleno de oración, un mundo lleno de alabanzas. Todo el mundo está rezando, todo el mundo está alabando a Dios, todo el mundo está haciendo una oración de alabanza a Dios. El purgatorio se compone, vamos a ponerlo así, de 9 partes. La primera es un antepurgatorio. Dante lo escribe como un valle hermoso. Luego viene esta colina, ¿sí? Esta montaña ascendente, obviamente, que está formada por 7 aros, 7 giros que le llama él. Y en la punta, en la parte de arriba de la montaña, está el paraíso terrenal. Todas las almas tienen que crear este proceso de purificación de ir subiendo esta montaña hasta el paraíso terrenal, hasta la condición original del ser humano. Bien, ¿quiénes están en esta primera parte? El antepurgatorio. Para Dante están ahí las personas que obviamente, como ya lo hemos dicho, murieron en gracia de Dios. Vaya, vamos a ponerlo así, murieron confesados. Vamos a ponerlo así, o arrepentidos verdaderamente de sus pecados. No van a ir al infierno, van a ir al cielo, pero tienen que recorrer este proceso de purificación. En el antepurgatorio, es decir, antes de entrar a estos giros de la montaña, que son ascendentes hacia el reino de Dios, está un antepurgatorio. Dante coloca aquí a las personas excomulgadas y también coloca aquí a las personas que se arrepintieron a última hora. ¿Qué sucede? Sabemos que si una persona en el último instante de su vida se arrepiente, se le perdonan los pecados. Claro, pero no alcanzó a hacer una confesión. Posiblemente tampoco alcanzó a tener una unción de los enfermos. Por lo tanto, mueren en gracia de Dios. Dios los ha perdonado, sí, pero no han cumplido con las penitencias debidas, con la enmienda que cualquier pecado exige. En este antepurgatorio están los excomulgados y los que se arrepintieron de forma tardía. Así los describe Dante. Los excomulgados aquí estarán por un periodo de 30 veces el tiempo que estuvieron excomulgados. Voy a poner un ejemplo. Si una persona estuvo excomulgada un año, haciendo una analogía con el tiempo, estará en el antepurgatorio 30 años, 30 veces más. Y los que estuvieron arrepentidos de forma tardía tendrán que esperar el mismo tiempo que ellos tardaron, por decirlo así, en arrepentirse, desde la última confesión hasta el momento de su muerte. Van a estar un tiempo similar, porque se arrepintieron, como les digo, de manera muy tardía. Pasado este proceso de antepurgatorio, ahora sí, ya pueden entrar al purgatorio. Dante lo primero que nota es de que en la entrada ya de la colina hay un ángel. Y este ángel con una espada marca 7 P's en la frente de las almas condenadas. Perdón, de las almas purgantes, no condenadas, purgantes, perdón. Les pone 7 letras P. ¿Qué son estas letras? Cada una, por cada pecado capital, están marcadas en las frentes de cada una de estas personas. Para Dante, estos 7 giros, estas 7 ruedas o no sé, círculos que rodean a la montaña de forma ascendente, están divididos en 3 bloques. En el primer bloque están las terrazas o los giros 1, 2 y 3. Y se refieren a aquellas personas que pecaron con respecto al amor, pero de una manera pervertida. Es decir, pervirtieron el concepto de amor. La terraza número 4 se refiere a un amor deficiente. Y las terrazas 5, 6 y 7 se refieren a un amor excesivo o desordenado. Es decir, amor pervertido, amor deficiente, amor excesivo o desordenado. Son los 3 grandes bloques, ¿sí? Cada círculo tiene una oración apropiada para cada círculo. Tiene una bienaventuranza o un mensaje evangélico. Cada una corresponde a un pecado capital. Y cada una tiene una vivencia de la virtud opuesta al pecado capital. De esta manera, Dante, cada vez que va recorriendo cada una de estas terrazas de la montaña, va viendo el pecado. Pero para purgar el pecado se vive la virtud opuesta. Se hacen alabanzas correspondientes al pecado y se reflexiona algún pasaje del Evangelio
que habla de esa virtud en específico que esa persona necesita hacer para poder liberarse de la pena del pecado que ha contraído. Después del antepurgatorio, viene esta sesión con el ángel que marca las 7 P's en la frente de cada uno de los penitentes y se accede al primer círculo, a la primera terraza. En el infierno iba desde los pecados más, ¿cómo vamos a decirle?, más leves, por decirlo de alguna manera, o menos graves, hasta el más grave. Aquí es al revés. Aquí se empieza por el pecado más grave y poco a poco vamos avanzando hacia los pecados menos graves, ¿sí? Por lo tanto, llegando a la primer terraza, que se supone que es la más grande, porque se van haciendo más pequeñas conforme va subiendo, está el pecado capital de la soberbia. En la primera terraza encontramos a la soberbia. Obviamente, la virtud contraria a la soberbia es la humildad. Por lo tanto, todos los penitentes que están ahí, están obligados a caminar doblados completamente. Es decir, si la soberbia te hace exaltarte a ti mismo, aquí lo que haces es lo contrario. Vas cargando un peso enorme que te mantiene doblado, inclinado, ¿sí? Para que vivas la humildad, para que no quieras levantar más la cabeza de lo que debes. Al contrario, aquí la bajas. Pero la bajas lo suficiente para que puedas ver las imágenes evangélicas que hay en este aro que te hablan de la humildad, ¿sí? Pueden ver, escuchar, analizar y reflexionar sobre la virtud contraria, sobre la humildad. Los soberbios purgan su soberbia a través de la humildad. Aquí, el ejemplo bíblico que están viviendo o la reflexión bíblica que están viviendo para purgarse de la soberbia es un acto de humildad. ¿Y cuál es el acto de humildad más hermoso que encontramos en el Evangelio? El acto de humildad de María Santísima cuando tiene su diálogo con el ángel de la Anunciación. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. El ejemplo máximo de humildad, Santa María. Por lo tanto, los que están ahí, los penitentes que están en este círculo, que vivieron fuertemente la soberbia, van caminando, subiendo la montaña, cargando grandes pesos que los mantienen doblados e inclinados. Van reflexionando sobre el misterio de la Anunciación de María Santísima, su gran humildad, y van orando el Padre Nuestro. Ese es como ellos van a ir purgando poco a poco este pecado tan grave que para ellos fue la soberbia. Cuando ellos recorren este proceso para purgar la soberbia, antes de entrar a la segunda terraza o antes de entrar a cualquiera de las siguientes terrazas, se presenta un ángel ante ellos, agita sus alas y elimina una de las P de su frente. Por lo tanto, el penitente entra con 7 letras P en su frente y cada vez que va subiendo una terraza, va perdiendo una de estas P. Quiere decir que ya ha purgado este pecado capital, ya se ha limpiado de este pecado capital y puede acceder a la siguiente terraza. La segunda terraza, la envidia. Como todos sabemos, la virtud contraria a la envidia es la generosidad. Los penitentes que están ahí visten túnicas grises de penitencia precisamente y tienen los ojos cosidos con unos hilos de alambre de hierro para que comprendan que no debían ver con malos ojos el bienestar, la riqueza o las virtudes de otras personas. Están ciegos en este proceso con unas túnicas grises, completamente ciegos, cosidos con hierro, para que no puedan ver la dicha de otros y sean ellos, solo puedan escuchar las alabanzas que están cantando los ángeles que están ahí con ellos, que les están acompañando en este proceso. ¿Cuál es la reflexión bíblica que ellos viven aquí en la segunda terraza? A María nuevamente, en las bodas de Caná. Como ella no siente ninguna envidia por los novios, no siente ninguna envidia por la riqueza de la persona que está presidiendo esta boda, sino que va con Jesucristo y le dice, no tienen vino, hay que ayudarlos, ¿sí? María se muestra generosa, ella sabe que su hija puede hacer un milagro hermoso de convertir el agua en vino. Y va con él y le dice, convierte agua en vino, ¿sí? Se les ha acabado el vino, ayúdalos, hay que ser generosos. Por eso es que Jesucristo
mueve su voluntad a este primer milagro con el cual inicia su vida pública ante el mundo entero. ¿Cuál es la oración? Aquí la oración es a Jesucristo predicando: ama a tus enemigos. Ellos van alabando a Dios con estas oraciones, van con los ojos cosidos para no ver la dicha de otras personas y cargando túnicas penitenciales. Así es como pasa este segundo círculo del purgatorio. Llegamos al tercer círculo, a esta tercer terraza. Y en este se purga el pecado de la ira, uno de los pecados más terribles que existen. Aquí las personas que han logrado la salvación, pero que tuvieron como pecado principal o uno de sus pecados principales la ira, la rabia, por decirlo así, viven una penitencia muy interesante. Ellos están caminando a través de fuertes y densas fumarolas de acre, es decir, un humo muy denso que no les permite ver absolutamente nada. Y simboliza ese efecto cegador del enojo y del odio. Es decir, cuando alguien comete un pecado de ira, ha sido cegado por su coraje, por esta rabia interna. Está completamente cegado. Pues en esta terraza la recorren también cegados por un humo denso de acre. Aquí van cantando una alabanza muy interesante, contraria completamente a la ira, que es el Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Como pequé de ira, te pido que me des la paz y que tengas piedad de mí. Es una alabanza y un canto hermosísimo. Y los penitentes en este círculo, en esta terraza, van contemplando y reflexionando sobre el martirio de San Esteban. Recordemos que San Esteban, se puede decir que fue el primer mártir de la historia, fue apedreado y golpeado fuertemente por los judíos. Siendo él apenas muy joven ahí en Jerusalén, muy poco tiempo había pasado desde la ascensión del Señor, y San Esteban es martirizado por los judíos. ¿Cuál es la virtud opuesta que viven aquí los penitentes? Es la mansedumbre, la docilidad. Y es esa docilidad la que les permite cantar con una hermosa alabanza el Cordero de Dios: danos la paz que necesitamos. Y avanzan a través de esta tercer terraza. Estos fueron los tres pecados que hablan de un amor pervertido, ¿sí? De una pasión desorbitada. Y entramos a la cuarta terraza. Aquí es un amor deficiente, por lo tanto la cuarta terraza es la pereza. El cuarto círculo donde los penitentes que vivieron fuertemente la pereza durante vida, pues aquí están condenados justo a lo contrario. La virtud opuesta a la pereza es el entusiasmo, la alegría, la energía, la actividad del trabajo. Por lo tanto, su castigo es trabajar incesantemente en todo el recorrido de la cuarta terraza. Dante aquí lo ejemplifica muy bien esto, incluso es uno de los capítulos, uno de los cantos más cortos que existen, porque Dante dice: estas personas están trabajando tan intensamente que ni siquiera tienen tiempo de platicar conmigo, por lo tanto hacen el recorrido de manera muy rápida. Estas personas están laborando incesantemente para curarse, para purgarse del pecado de la pereza. Y están reflexionando sobre un pasaje del Evangelio que también tiene que ver con María. Sabemos que María, como perfecta madre que fue, como perfecta cristiana, siempre fue una persona que trabajaba, ¿sí? Pero el Evangelio que los muestra a estas personas es María acudiendo con prisa, sin detenerse para nada, al encuentro con su Hijo Jesucristo, que va camino al Gólgota. Y ella hace este recorrido sufriente junto con él. María, como lo hemos visto, está presente en el purgatorio. Y una de las revelaciones privadas, siempre que la escuchamos sobre el purgatorio, nos dicen: María constantemente consuela a las almas purgantes, porque ella, como ejemplo de vida, y ella, como perfecta madre, les acompaña en este proceso de purificación, porque están viviendo intensamente el amor de Dios a través de ella y a través de los ángeles. ¿Cuál es la oración que cantan en la cuarta terraza, destinada para curar la pereza? Benditos sean los que sufren, pues serán reconfortados.
habla entonces de cómo el sufrimiento, este proceso de purificación en esta cuarta terraza los va purificando a través del trabajo. Están sufriendo, pero serán reconfortados. Por lo tanto, si se dieron cuenta, ya en la cuarta terraza se ve de una manera más especial esta esperanza de las almas penitentes. Ya pasaron los círculos más graves, ya están en la cuarta terraza, ya empiezan con un canto especial de las bienaventuranzas. Bienaventurados, benditos los que sufren, porque serán reconfortados. Dante los va llevando, los va elevando poco a poco a través de esta colina, a través de sus versos. Obviamente lo acompaña un Virgilio. Virgilio lo sigue acompañando, siguen entonando este diálogo. Dante puede platicar con los penitentes. Aquí en La Pereza no pudo platicar con ninguno, pero más adelante sí, y también en los anteriores pudo entrar en el diálogo con ellos. Y se habla de las virtudes, se hablan de los pasajes evangélicos, se habla de las bienaventuranzas. Es decir, el tema ya no es la culpabilidad que vivimos en el infierno, donde las almas condenadas se condenaban a sí mismas, ¿sí? Declaraban su pecado en medio del odio y de la blasfemia. Aquí no. Aquí ellos declaran su pecado, sí, pero declaran este pecado en un ambiente de esperanza, donde están platicando, están orando, están alabando a Dios por esta oportunidad que les da de purgar su pecado. La esperanza va creciendo, va tomando vida y forma a través de los versos de Dante, a través de los diálogos con los penitentes. Los ángeles están ahí, ya no son demonios los que los castigan, sino que son ángeles los que están acompañándolos en este proceso de purificación, ayudándoles a las alabanzas, ayudándoles con su oración. Ya es un momento diferente. Ya no te estás hundiendo en el foso del infierno, no. Estás subiendo una montaña hacia el reino de Dios. Pasando la cuarta terraza viene la quinta. Aquí ya estamos hablando del amor excesivo. 3 pecados que siguen que hablan de un amor excesivo, de exorbitado, ¿sí? Por lo tanto, la quinta terraza habla de la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Recordemos que la avaricia es ese amor enfermizo o exagerado por los bienes materiales. Pues bien, ¿cuál es la virtud opuesta a la avaricia? La pobreza. Por lo tanto, aquí los penitentes viven intensamente la pobreza. Y obviamente viven también la pobreza espiritual, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo? El pasaje evangélico que van reflexionando los penitentes aquí es a Jesucristo cuando se reúne con los 2 discípulos que van camino a Emaús. Si nosotros analizamos un poquito más a profundidad este pasaje bíblico, independientemente del diálogo, de lo que está pasando con ellos, vemos la pobreza de una manera muy especial. Vemos a los 2 discípulos que van caminando a Emaús con una pobreza espiritual. Sienten que han perdido todo. Pero también se les acerca a Jesucristo, no lo reconocen, pero Jesucristo no se presenta así opulente con cosas, no, con la misma sencillez, con la misma pobreza que ellos van caminando, se presenta Jesucristo, con la gran diferencia de que Él les va platicando poco a poco lo que el Evangelio, lo que el Antiguo Testamento había dicho sobre Jesucristo y el cumplimiento de las promesas de Cristo. Va haciendo este análisis del Evangelio, donde los mismos discípulos dicen, nos ardía el corazón con las palabras de este hombre, y que lo reconocimos hasta que nos sentamos a la mesa y parte el pan y desaparece. Habla entonces ya de un acompañamiento especial. Habla ya de la pobreza que ellos tenían, pero que esta pobreza los llevaba a la reflexión y cómo Cristo viene, cuando ellos son pobres de espíritu, viene a su encuentro y viene y les ayuda a tener nuevamente esta esperanza. Eso es lo que se vive aquí con la avaricia. La oración es muy bonita, dice, mi alma está adherida al polvo, vivifícame con tu palabra. Esta es la oración que están haciendo. También menciona Dante que aquí ya se empieza a cantar el Gloria, ya se escucha el Gloria, como si resonara. Los cánticos celestiales ya se empiezan a escuchar en el purgatorio, ya se canta el Gloria, gloria a Dios en los cielos. El castigo aquí es muy interesante. Esta cuarta terraza, como estas personas vivieron la avaricia de una manera muy especial, su penitencia es arrastrarse, irse por el suelo. No es un fuego, no es un suelo infernal como estaba en el infierno, no sé si recuerden. Aquí no.
Aquí ellos están abrazados al suelo, por decirlo así, porque se verá tanto mi amor hacia las cosas terrenales que aquí me arrastro por la tierra en este proceso de su vida. Se van arrastrando y solo logran levantar la vista para ver las imágenes del Evangelio, para ver a los ángeles y para poder alabar a Dios. Como ellos amaron tanto los bienes terrenales, están adheridos a la tierra, al suelo. Y así se arrastran para purgar el pecado de la avaricia. Salen del castigo, obviamente, cuando logran separarse por completo ya de la tierra, de lo terrenal. Y así es cuando pueden subir, a la sexta terraza. La sexta terraza también habla de un amor desordenado. En el anterior hablamos del amor desordenado a las cosas. Aquí, en la sexta terraza, se está hablando del amor desordenado a la comida y a la bebida. Es decir, el pecado de la gula. Todos hemos pecado de esto, ¿no? Cuando comemos de más, bebemos de más. La virtud opuesta a la gula es la templanza. La capacidad de medirnos, la capacidad de controlar nuestros gustos. ¿Sí? Vaya, la fuerza interior para no caer a las tentaciones. Esa es la templanza, la fuerza espiritual. ¿Sí? Como mejor ejemplo de vida y la reflexión que hacen evangélica es la vida de Juan Bautista. Recordemos a Juan Bautista. Vivía en el desierto, se vestía muy modestamente y solo se alimentaba de hierbas y de chapulines. ¿Sí? Es decir, vivía mesuradamente, no caía en estas tentaciones de la gula. Las personas que están aquí están reflexionando sobre la vida de Juan Bautista para aprender lo que significa la templanza, saber controlar esa emoción desbordada por el alimento, por la bebida. La oración también es muy bonita y me gusta mucho y creo que deberíamos de decirla con mayor frecuencia. La gula, obviamente, se da a través de la boca. ¿Sí? Comer y beber. Entonces la oración tiene que ver con la boca. Dice así: oh Señor, abre mis labios y mi boca declarará tu alabanza. Esa es la oración que se vive aquí en la sexta terraza. Voy a abrir la boca, pero no para comer, no para beber, sino para proclamar tu alabanza, Señor. Que mi boca sirva no para pecar, sino para alabarte. Es una oración muy bonita. ¿Cuál es el castigo que sufren las personas aquí? Bueno, pues los glotones y los borrachos mueren de hambre y de sed en este proceso, en esta terraza. Están hambrientos, sedientos a más no poder y están rodeados de árboles frutales, de comida, de bebida, pero no pueden alcanzarla. Es decir, deben de vivir la templanza al no poder alcanzar la comida ni la bebida. Y ese es su tormento durante esta terraza, durante este círculo ascendente número 6. Es decir, todo está ahí, la comida, la bebida, el placer de comer y de beber, pero no pueden acceder a él. Tienen que hacer el recorrido en una total abstinencia de comida y de bebida, proclamando los cánticos al Señor, de que abra su boca, pero solo para proclamar su alabanza. Llegamos entonces a la séptima terraza. Como se han dado cuenta, este recorrido es a través de los pecados capitales. Y sigue la séptima terraza, que es el pecado de la lujuria. También es un amor desordenado, excesivo. En este caso, por el placer. Y aquí quiero hacer un pequeño comentario importante. Es verdad, muchas veces se nos ha dicho de que el placer sexual o cualquier otro tipo de placer, es malo. La respuesta es no, esto no es cierto. El placer es bueno, es algo deseado y creado por Dios. Nos dio nuestros sentidos para que podamos vivir el placer, claro que sí. No tiene nada de malo querer vivir el placer. Lo malo está en querer vivir este placer de una manera desordenada, separada del amor. Cuando tú separas el placer del amor, entonces se cae en la lujuria. Pero no significa que cuando tú vivas
el placer dentro del marco verdadero del amor sea algo malo. Por supuesto que no. El placer es bueno, pero hay que saber buscarlo en ese entorno maravilloso que es el amor. ¿De acuerdo? Bien. La séptima terraza habla de la lujuria. Este amor desordenado por el placer. ¿Cuál es la virtud opuesta? Obviamente es la castidad. ¿Qué significa la castidad? Muchas personas creen que la castidad es abstenerse de todo placer sexual. No, eso no es la castidad. La castidad es la virtud que nos lleva a vivir el placer sexual dentro de nuestro propio contexto de vida. Una forma ordenada de vivir el placer. Eso es la castidad. Las personas que están solteras, viudos o consagrados, ya sean sacerdotes o religiosas, están llamadas a vivir la castidad a través del celibato, es decir, la abstenencia total de placer sexual. Pero los casados están llamados a vivir la castidad disfrutando y viviendo del placer sexual en fidelidad, en amor, ¿sí? Cumpliendo los dos grandes objetivos de esto, de la unión conyugal, que es el principio de unidad y el principio de procreación. Yo me uno a mi esposa porque verdaderamente quiero eso, crear esta unión. Y segundo, porque estoy abierto a la decisión de Dios de, si Él lo quiere, tener hijos. Esto es lo que significa la castidad. Significa vivir el celibato aquellos que no están casados y vivir el placer sexual los que están casados dentro del marco del amor, dentro de los principios de unidad y de procreación que dicta el recto matrimonio. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el ejemplo que viven las personas en la séptima terraza que están viviendo la castidad para limpiarse del pecado de la lujuria? Pues obviamente es la virginidad eterna de María, la virginidad perpetua de María. Su perfecta templanza, obviamente, que ella supo mantenerse limpia, pura y casta, una vivencia perfecta del amor. ¿Cuál es la oración? Una oración que está contenida en la liturgia de las horas llamada Dios de la Suprema Clemencia. Ya están llegando al cielo, ya les falta muy poquito, por lo tanto ya están clamando a Dios al Dios, ya le están alabando directamente a Dios, Dios de la Suprema Clemencia. ¿Cuál es el castigo? Como sabemos, la lujuria quema. Pues el castigo es ese. Cruzar por una pared de fuego, donde vas a terminar de purificarte. Vas a terminar de limpiarte de toda impureza que puedas tener. Las almas penitentes ven esta pared inmensa de fuego, pero es tan fuerte el amor por Dios, es tan grande el deseo ya tener ese encuentro con Él, que cruzan esta pared cuando el ángel se los permite. Y es hasta cuando cruzan esta pared de fuego que la última de sus pez de pecado que traían en la frente desaparece. Ya están listos. Ya se han ido purificados para poder entrar a la presencia de Dios. Pero no pueden irse todavía directamente al cielo. Tienen que pasar por un evento aún especial. Y ese evento especial es cruzar el paraíso terrenal. Es decir, las personas deben darse cuenta que al pasar todo este proceso de purgatorio, todo este proceso purgante, se encuentran ya ante el estado original que tenían Adán y Eva, el estado original del hombre deseado por Dios antes de entrar a su encuentro pleno y total con Él en el cielo. Llega el hombre a obtener esa inocencia original con la cual fue creado. Que esta inocencia se perdió por culpa del pecado original cometido por los primeros padres, Adán y Eva. Llegando ahí, las personas se dan cuenta de lo que realmente significaba ser imagen y semejanza de Dios. Ser una obra predilecta y deseada por Dios. Darse cuenta de quiénes verdaderamente somos ante Dios y darnos cuenta del gran amor de Dios al habernos creado. Es en este estado de inocencia original donde ahora sí puedo presentarme ante Dios, puedo desde esta plataforma de inocencia original llegar al cielo. Es decir, el purgatorio lo único que hizo fue recuperarme mi estado original. Y estando en mi estado original y estando en gracia de Dios, ya tengo lo necesario para poder entrar
al cielo. Es aquí donde Dante se encuentra con otro personaje. Dante quiere llegar ya al paraíso terrenal, llega al paraíso terrenal en compañía de Virgilio, pero Virgilio ya no le puede acompañar más, está detenido, ¿sí? Virgilio ha llegado hasta donde puede llegar. Él, recordemos que estaba en la antesala del infierno, por lo tanto él ya no puede avanzar más en este recorrido de Dante. Para que Dante pueda hacer la transición del purgatorio al cielo, viene otro personaje, un personaje que es un misterio, nadie sabe realmente quién es, a quién se refería Dante con este personaje. Y este personaje es Matelda, no Matilda, Matelda. Es un personaje fugaz en la historia, pero importante. Es una mujer que entra en el diálogo con Dante y es aquí donde Virgilio aprovecha para salir completamente de la escena y del recorrido. Virgilio desaparece, regresa a su lugar de origen. Y es esta mujer, Matelda, la que prepara a Dante para tener este encuentro con Beatriz, con la mujer amada de Dante, para poder entrar al cielo. Aquí termina la segunda parte de la Divina Comedia, la parte del purgatorio. Como nos habremos dado cuenta, es una escalada purgante, purificante, donde las personas, a través de la autorreflexión, a través de la penitencia, a través de la oración y de la alabanza, van perfeccionándose en las virtudes esenciales para poder recuperar la inocencia original que tenían en la creación y poder aspirar al cielo. Matelda prepara a Dante para tener ese encuentro con Beatriz. Sabemos que Dante estaba, por decirlo así, a lo mejor enamorado o inspirado por esta mujer, Beatriz, que no era su esposa, era la esposa de otro. Y Dante la ve en el cielo. Es aquí donde se va a dar el encuentro entre estos dos personajes, que Dante de alguna manera va preparando ese encuentro con ella, con Beatriz. Pero antes tiene que haber alguien, Matelda, que lo prepara. Le prepara a hacer esta gran transición desde un estado del ser humano muy natural a un estado verdaderamente sobrenatural. Es decir, el paso del hombre al cielo es un evento magnífico, un evento esencial en la esperanza del ser humano. Por lo tanto, tiene que hacerse con un proceso especial, que es la entrada al cielo. Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. Lo que me interesaba mucho del día de hoy era poder comprender cómo el purgatorio verdaderamente es un evento esperanzador. Cuando nosotros somos formados por Dios, Dios nos da tres grandes virtudes, las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. En el momento de nuestra muerte, perdemos la fe. ¿Por qué? Porque ya no la necesitamos. Ya no necesitamos fe, ya tenemos la certeza, viene nuestro juicio personal, por lo tanto la fe ya no es necesaria. Ya estamos ante Dios ahí en ese juicio individual que tendremos todos y cada uno de nosotros. Si tú te vas al infierno, Dios no lo quiera, pierdes también la esperanza. ¿Recuerdan lo que decía la entrada al infierno? Pierde la esperanza si entras aquí. Muy bien. En el purgatorio, lo que se vive es la esperanza. Ya no tienes fe, ya no necesitas la fe. Ya estás salvado, ya estás en gracia de Dios. La fe ya cumplió su propósito, pero aún no estás en el encuentro con Dios. Por lo tanto, aquí lo que tienes que vivir es la esperanza. Y eso es justamente lo que significa el purgatorio. Este proceso donde se va perfeccionando y a la vez desapareciendo la esperanza. Es decir, conforme la esperanza va desapareciendo en ti, te vas perfeccionando tú. Al salir del purgatorio ya no existe la esperanza. ¿Por qué? Porque ya no tienes que esperar nada. Ya entras al cielo. Ya no necesitas la esperanza. Por eso decía San Pablo, 3 son grandes las virtudes, pero la mayor de ellas es la caridad, porque es la única que prevalece al final de cuentas en el cielo. El amor, la caridad. El purgatorio es este proceso donde se va perfeccionando la esperanza, y para perfeccionar la esperanza es irla desvaneciendo en el camino al encuentro con Dios. ¿Sí? Entre más perfecta es tu esperanza en el purgatorio, más pequeña se hace.
porque es más próximo tu encuentro real con Dios y ya no tienes que esperar nada, ya no necesitas la esperanza, ¿sí? Por lo tanto, todo tu arrepentimiento, toda tu alabanza, toda esta preparación en la perfección te encamina directamente al encuentro glorioso con Dios. Pero este es el tema que veremos la siguiente semana, cuando entremos, ahora sí, a analizar la tercera parte de la Divina Comedia de Dante, cuando analicemos el paraíso, el cielo. Y aquí ya tendremos un nuevo acompañante, ya no es Virgilio, ahora será Beatriz. Queremos pensar la mujer amada por Dante. Espero que les haya gustado esta segunda parte, es muy apasionante obviamente, pero los invito mucho a la reflexión, comprender realmente qué significa el purgatorio, dar gracias a Dios por tener esto que se llama purgatorio, porque nos permite de una manera muy especial vivir la misericordia de Dios después de la muerte. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos, hay pecados, los pecados contra el Espíritu Santo no se perdonan ni en esta ni en la otra vida. Aquí es donde está hablando el purgatorio, de esa posibilidad de recibir un cierto perdón, una cierta purificación y perfección del ser humano después de la muerte. Por eso los invito a que cuando hagamos la confesión, vivamos intensamente la penitencia, cumplámosla. Y cada vez que nosotros hagamos algo bueno, algo digno, un esfuerzo, un trabajo, cualquier cosa que hagamos de manera digna, presentémosla al Señor como una ofrenda especial, purificadora, penitencial, por nosotros o por las personas que están en el purgatorio. Nosotros desde este mundo podemos ir pagando esas penas que tenemos pendientes de pagar por culpa de nuestros pecados. La culpa queda eliminada por la confesión, pero la penitencia no. Hay que cumplirlas y toda obra buena que hagamos en gracia de Dios hay que ofrecerla en satisfacción de nuestros pecados y de los pecados de los demás. Por eso en misa siempre pedimos por las benditas almas del purgatorio. Ya vieron, según el análisis de Dante, cómo ellas están sufriendo. Están sufriendo verdaderamente este proceso de purificación. Viven la esperanza y van al cielo, claro que sí. Pero este proceso de purificación es terrible, es fuerte, porque tienen que cumplir la penitencia impuesta por los pecados cometidos. ¿De acuerdo? Entonces vivamos el amor desde ahorita. Vivamos la penitencia dignamente desde este momento. Seamos verdaderos penitentes en el amor de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez. Gracias por haberme acompañado al programa de hoy. Los espero la siguiente semana para darle conclusión a la Divina Comedia, donde analizaremos los círculos del paraíso. ¿De acuerdo? Gracias, hasta luego. Me encomiendo a sus oraciones. Les prometo que cuenten con las mías. Hasta la siguiente semana. Hasta luego.